tiempos antiguos, este cerro ya era un lugar sagrado. Con el paso de los siglos, su historia fue cambiando y nuevas tradiciones llegaron hasta aquí. Hoy, Ixpantepec Nieves continúa siendo un lugar de fe, tradición y peregrinación. Pero para entender por qué este lugar ha sido tan importante durante generaciones, hay que conocer su historia. En el centro del templo tenemos la piedra que fue el dios de la lluvia. La gente de aquí, los nativos de aquí, les costó mucho aceptar la religión católica porque no querían abandonar a sus dioses, todo eso. Entonces, lo que hicieron fue incrustar al dios de la lluvia en la entrada del templo. Es lo que representa la piedra del centro. Pues el lugar a donde desapareció la Virgen era un centro ceremonial, a donde en la llegada de los primeros misioneros, en ese cerro, ahí se adoraba al dios de la lluvia, que en mixteco le decimos Yocojavi. Mixteco, el pueblo se llama, por los vecinos le decían Nayucuyia, Yucuyia le decían al cerro, o los pueblos cercanos le decían Nañuito, o Nashiniuku, le decían los nombres que le daban al dicho lugar a donde se apareció la Virgen. Hoy nos encontramos aquí en el atrio del templo de San Juan Bautista, que fue el primer pueblo de aquí de la población, aquí donde se fundó la población de ahora Ixpantepec Nieves. En esos tiempos, cuando era sede aquí de la parroquia, todo eso, se llamaba San Juan Ipatepec. Antiguamente se escribía Ipatepec, que es un vocablo náhuatl que significa cima del trono real. Ahora le llamamos Ixpantepec, que en el vocablo náhuatl significa Cerro del Tepetate. Pues aquí fue el lugar donde estuvieron los frailes jesuitas. Con el conflicto que hubo con ellos, al final de cuentas, ellos fueron expulsados del país, supuestamente, y quedaron los frailes dominicos. Ellos fueron los que evangelizaron aquí la región mixteca. Se cree que hubo aquí conventos que ellos construyeron y estuvieron aquí en la población. Pues estaban aquí con todo así como misioneros con la población. Tenemos aquí en el pueblo viejo, se puede llamar, el templo que ellos construyeron en su pila bautismal, data de los años de 1560. Se supone que para esas fechas empezaron ahora sí a cristianizar a los nativos, a bautizarlos, ponerles nombre ya a los nativos de esta población. Esta población narra y cuenta tradiciones orales de los abuelos, que aquí igual fue un centro ceremonial. Aquí sobre las ruinas se construyeron los primeros cimientos de lo que fue el templo católico. Antes ya tiene como 200.000 años o 300.000 años, ¿verdad? Y si está. Yo que si de taño, que si da, yo si obico. Después de que se establecieron aquí los primeros misioneros, los dominicos, sucedió el caso de la aparición de la Virgen de las Nieves. Los niños eran nativos de aquí, de esta población, y cuidaban y pastoreaban sus guajolotes. Eran 3 hermanos, 2 hermanos grandes y un hermano de pecho.
Entonces cuando abrían su corralito de los guajolotes, se dirigían al cerro de ahorita donde está el templo de la Virgen de las Nieves. Entonces todos los días se hacía el mismo recorrido de los niños, subían al cerro y se tardaban todo el día. Ya regresaban tarde y los papás de estos niños preocupados de por qué se tardaban tanto allá arriba y que el hermanito iba a morir de nutrición por ahora sí tardarse allá arriba con el niño. Entonces ellos comentaban que allá arriba había una señora de cabellos largos y que ella les hacía la limpieza, los bañaba, los peinaba, incluso les lavaba sus huipiles, que en esos tiempos usaban huipiles. Entonces los niños regresaban aseados y contaban y platicaban de una señora que vivía allá arriba. Pasó mucho tiempo de que los niños iban y regresaban y hablaban de la señora de arriba. Fue cuando empezaron a decir que la señora de arriba quería que se le construyera un templo allá arriba, una casita, decían ellos. Pues los papás indignados no les hacían mucho caso a los niños. Entonces investigaron así con los misioneros que estaban aquí y ya investigaron y los misioneros fueron y trajeron una imagen de una virgen de grandes dimensiones. Pero cuando se la presentaron a los niños no la reconocieron. Dijeron que esa imagen no es la señora que ellos veían, no coincidía con la señora que ellos veían. La señora que ellos veían pues hablaba en la lengua materna el mixteco y era de rasgos indígenas y más morenita, decían ellos. En los años de 1602 se fundó una cofradía de la Virgen de las Nieves. Fue cuando empezaron a construir este templo que tenemos ahora en el cerro de Ipatepec. Entonces ese templo fue acabado de construir en los años de 1736. Hay unos libros que narran, que son libros de la cofradía que los mayordomos portaban y que narra cómo en esos años salían a recaudar los fondos, las limosnas y jornales, dicen ellos, para la construcción de los retablos y todo lo que el templo tiene ahora. En estos libros narra que llevaban una imagen de la Virgen de las Nieves, así en los hombros, e iban pueblo por pueblo recaudando los jornales y las limosnas. Tenemos a muchas comunidades anotadas allí en los libros que aún existe hasta en nuestros días. Recorrían por las montañas del estado de Guerrero. Tenemos, por ejemplo, Tlapa, todo Olinalá, Iguala, hasta Ometepec. Llegaban todas esas comunidades, Azompa, todo las comunidades de Metlatono, así rancherías, todos esos lugares están escritos en el libro de la cofradía que aportaron su limosna y su jornal para la construcción de este templo. De igual manera tenemos otro libro que narra que salieron ahora sí por la provincia del sur hasta la Costa Chica. En esos libros narra todas las partes de Jotahuaca, Tlaxiaco, Magdalena Peñasco, hasta María Cuquila, y llegó el mayordomo con la imagen hasta Llanutlán. De ahí narra que bajaron hasta la costa. Tiene anotado Pinotepa de Don Luis, Pinotepa Nacional, todos esos lugares están anotados en el margen de esos libros. Son libros de la cofradía que narran y cuentan de cómo se construyó ese templo, cómo se fue difundiendo y divulgando la aparición de la Virgen de las Nieves. Año una se me ca come me cana ca metra ni divino mi que está tamaño Jesús mi nana ca anda coa mi nana mi lugar acá.
Ixpantepec Nievo es un pueblo que tradicionalmente y oralmente se habla desde tiempos prehispánicos. Tenemos en nuestra comunidad pinturas rupestres, los templos son templos coloniales muy antiguos.